tal? Bienvenidos a Sin Filtro. Este es un espacio de diálogo político con los temas más importantes del país. Y estamos llegando a todos ustedes gracias a Coordinadora Republicana, al canal BHTV, canal 703 de Cable Más. Y les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos ven de distintas partes en todo el Perú. Están en Arequipa, en Huancavelica, en Juliaca, Puno, Quillabamba, Puerto Maldonado, Chimbote, Lima Sur, Lima Norte. Un abrazo a todos. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre vacancia presidencial, sobre cuestión de confianza, estos temas que están dando vuelta estos días entre el Congreso, el Ejecutivo, esa pugna que se vive casi como el gobierno anterior, ¿no? Y bueno, para este tema muy interesante tenemos a Miguel Estela Lapuente. Él es especialista en Derecho Constitucional, abogado, ha escrito numerosos artículos de investigación sobre Constitución y más. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Andrea, buenas noches. Buenas noches a todos los seguidores del fanpage de Coordinadora Republicana. Gracias también a Coordinadora Republicana y a sus directivos por la invitación. Y bueno, pues aquí presto a cualquier tipo de conversación, intercambio de ideas, Andrea. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves esta coyuntura política que siempre, ¿no? Hay estos temas que salen a flote y crea algunas divisiones. Bueno, hay un ánimo crispado de un sector político que ve pues con terror, ¿no?, el hecho de que hayan limitado la cuestión de confianza con esta ley de desarrollo constitucional. Básicamente, para ser más exactos, el, digamos, régimen del cavidarato en el Perú fue pues con cierto temor, principalmente porque al ser una ley de desarrollo constitucional, desde el punto de vista jurídico, yo considero que es una ley totalmente constitucional que limita de manera nuevamente constitucional el ejercicio de una prerrogativa del Poder Ejecutivo que evidentemente puede ser utilizada de manera peligrosa o podría haber sido utilizada otra vez de manera peligrosa si pues se utiliza indiscriminadamente, como ya se ha demostrado en el caso de Martín Vizcarra, interrumpiendo, ¿no es cierto?, el famoso caso de la disolución del Congreso, una atribución del Congreso, que de hecho ya estaba en el reglamento del Congreso, para que no se interrumpan atribuciones exclusivas del Parlamento, ni de otro órgano constitucionalmente autónomo. Así dice el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Constitucional que regula pues la cuestión de confianza. ¿Por qué digo que los ánimos políticos están un poco crispados en ese sector concreto? Que valga la redundancia, viene gobernando el Perú hace ya 10 años, ¿no? Quizás más. Pero, ¿por qué? Por el sensible fallecimiento, que en paz descanse, lamentablemente, del doctor Carlos Ramos Núñez. Él siempre era una opinión casi decisiva en las sentencias del Tribunal Constitucional, y dada su ausencia, al parecer, cuando nosotros revisamos las sentencias de esta naturaleza, demandas de inconstitucionalidad, en la configuración de los magistrados del TC, vemos pues que hay una repartición, una identidad o una posición clara de los magistrados en temas muy específicos, y en este tema todo parece indicar que no alcanzarían los 5 votos para declarar inconstitucional esta ley, porque basta que se opongan 2 para que no alcancen los 5 votos que se requieren una demanda de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional la ley. Entonces, dada la ausencia del doctor Carlos Ramos, parece que es una situación casi imposible que esta ley sea declarada inconstitucional. Parece ser. Ni siquiera va a haber un pronunciamiento de fondo, porque podría ser declarada improcedente de plano, si fuera así, aunque lo dudo. Quizás el tribunal se pronuncie de una manera muy somera, pero en términos generales diría que debería ser declarada improcedente, y si se resuelve, si llega a analizar el fondo, en principio diría que no se alcanzarían los votos y por lo tanto sería una demanda
infundada, ¿no? Infundada por parte del Tribunal Constitucional. Pero en principio es eso. Ok. ¿Cuál es la postura del Tribunal Constitucional actualmente, ¿no? Hemos visto que en el gobierno pasado pues había cierto sesgo político que, bueno, que era notorio, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, las decisiones del Tribunal Constitucional en un Estado de derecho social y constitucional como es el nuestro, bajo el régimen de la Constitución del 93, que ha adquirido legitimidad de ejercicio, ¿no es cierto?, y surte efectos de manera legítima porque el pueblo ha decidido ratificarla hasta que haya un referendo, mayoritario, etcétera, ¿no es cierto? Podemos remitirnos al caso último. Hubo la denegación fáctica, que lo comentamos en el aniversario el primer aniversario de la denegación fáctica, el 30 de septiembre del año 2019. Sabemos quiénes son los que votaron, ¿no es cierto?, a favor de la creación de una institución que no estaba contemplada en la Constitución. O sea, se inventaron una institución, desde mi punto de vista, para convalidar lo que bien podría ser un golpe de Estado. Se respeta la decisión del Tribunal Constitucional, por supuesto que hay que respetarla y seguramente se acatará, pero desde nuestra moral crítica, como ciudadanos, pues discrepamos con esa resolución porque es altamente peligrosa. Entonces sabemos muy bien quiénes son los que han estado a favor de que se vulnere y ultraje la Constitución con la denegación fáctica, ¿no es cierto?, convalidando otra institución que tampoco había sido del todo delimitada, que es la cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza podía ser, pues, sobre la base de la denegación fáctica, planteada casi para cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que ha hecho esta nueva ley de desarrollo constitucional, porque lo dice la 8ª disposición final y transitoria de nuestra Constitución, que existe la posibilidad de aprobar leyes de desarrollo constitucional que desarrollen preceptos, ¿no es cierto?, que esclarezcan situaciones que, digamos, podrían ser peligrosas para el equilibrio de poderes. Es básicamente eso, aclarar para que no vuelva a suceder lo que ocurrió el 30 de septiembre del año 2019. Por más que la gente lo haya pedido, por más que la gente probablemente en un momento de indignación generalizada haya dicho el Congreso con K, ¿no es cierto?, etcétera, 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 eso no significa que tengamos que limitar, o mejor dicho, que tengamos que, como en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, ceder a la presión social. Por eso es importante que la Constitución tenga candados democráticos. Por eso es importante que existan, el propio pueblo limite, a través de sus representantes, limite los periodos en los que podría transitar por irracionalidad política. Porque el pueblo, sobre la base, pues, sus pedidos, podría solicitar casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, sobre la base de tu última intervención, Andrea, es que sabemos quiénes son los magistrados que podrían estar a favor o en contra de una posición concreta. Sabíamos que el doctor Carlos Ramos tenía una posición decisiva porque él siempre más o menos inclinaba un poquito la balanza a favor o en contra de las posiciones que discrepaban, ¿no? Entonces, y yo considero, porque ojo, las personas que están en contra de esta ley no han dado un solo argumento jurídico. Dicen, yo creo que debería ser. He visto varias intervenciones de los señores que se hacen llamar constitucionalistas, ¿no? Y bueno, pues no han esbozado ningún argumento jurídico al respecto. Todos dicen, bueno, lo que pasa, y lo comparan con la ley de interpretación auténtica de Fujimori para su reelección, ¿no es cierto? Pero esa fue una ley para ampliar y perpetuarse en el poder. Esta es una ley que pretende limitar democráticamente el poder para que el presidente no pueda hacer cualquier cosa con la cosa. Ya estaba claro en realidad, solamente que este tema de la cuestión de confianza ha entrado en confusión por la resolución del Tribunal Constitucional que convalida esta situación de la Corte. Entonces, esta ley pone un punto final a la discusión. Así es. Miguel, has mencionado un aspecto importante, ¿no? La negación fáctica.
En ese tiempo, si mal no recuerdo, se posterga una elección, pero se sobreentiende, ¿no? El Ejecutivo cree que se le está negando algo y a eso se le llama negación fáctica. No sé si tú recuerdas cómo se han dado estos procesos o para que la gente que ahora nos está viendo entienda más, ¿no? Porque en ese momento Vizcarra dijo, no, nos negaron y ya ahorita se cierra el Congreso, pero en el Congreso, ¿qué es lo que se hace? Se posterga una elección. Ahora, ¿por qué hay constitucionalistas que estaban a favor de esta postura del Ejecutivo convalidando, ¿no? La negación fáctica? Figura como tú lo has descrito, no se encuentra en nuestra Constitución Política del Perú. Bueno, por intereses, pues, ¿no? Por intereses políticos, porque camuflan sus intereses políticos o económicos, creo yo, con opiniones pseudo constitucionales o con pseudo fundamentos jurídicos. Entonces, claro, la gente se confunde y cree que lo que dicen algunas personas respecto a ese tipo de posiciones que defienden instituciones no contempladas, o sea, el tribunal ha creó una institución aquí que no estaba en la Constitución. Hay una discusión jurídica mucho más profunda, pero evidentemente la sintetizamos así, ¿no? Que el tribunal creó, interpretó arbitrariamente una institución que realmente nunca ha debido estar en la Constitución. ¿Cómo fueron los hechos de aquel año 2019 en septiembre? El Congreso había programado en su agenda meses antes. El tema de los magistrados del tribunal estaba ya agendado muchos meses antes. Aparte era su función, ¿no? Elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. A los magistrados que ya habían puesto su cargo a disposición, que ya había vencido su periodo para ejercer la función. Y en ese día se había empezado a elegir a los candidatos que habían pasado por los filtros, ¿no? De la evaluación curricular y demás. Y llegó Salvador del Solar a plantear cuestión de confianza, porque él dijo, el proceso de elección de magistrados debe detenerse porque se afecta el principio de transparencia. Y como el Congreso decidió continuar, dijo, denegación fáctica. Inmediatamente salió el decreto de la disolución por parte de Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que lo que decía el reglamento del Congreso es que la cuestión de confianza podía ser tramitada en esa o en la siguiente sesión. Y si el Congreso decidió continuar con la elección de los magistrados, evidentemente pudo haber tramitado o resolver o debatir la cuestión de confianza en la siguiente sesión. Solamente que había un apuro político. ¿Y por qué menciono el tema del principio de transparencia que invocó Salvador del Solar por orden de Martín Vizcarra? Porque eso es peligrosísimo. Por la invocación de casi cualquier principio se habilitaría el fundamento por medio del cual entonces podría plantear cuestión de confianza al Congreso. O sea, si a mí en este momento como presidente del Perú voy al Congreso y le planteo una cuestión de confianza porque se me da la gana invocando cualquier principio, entonces eso pues sería altamente peligroso, ¿no? Porque prácticamente se estaría dando ciertos visos de legalidad o de constitucionalidad a una voluntad absoluta y casi divina del presidente de la República. Y es cierto que nuestro régimen político es semipresidencialista. El presidente sigue teniendo las riendas del país, pero tiene ciertas limitaciones de poder, porque ya hemos visto cómo un presidente de la República, cuando no tiene mayoría en el Parlamento, ocurre en el Perú, en promedio, cada 18 años, un golpe de Estado por este tipo de situaciones. Ocurrió con Fujimori y ocurrió con Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la situación concreta y ya se avisoraba, lamentablemente el Tribunal Constitucional agravó la situación y ya se avisoraba que incluso en un régimen radicalizado como este, podía pues incluso generarse una situación mucho peor. Solamente que la presión ha hecho que la Constitución ha irradiado casi en la vida de todos los ciudadanos. Le es tan complicado a este gobierno radical zafarse de una Constitución que el pueblo ha ratificado como suya, más allá de la ilegitimidad de origen que tanto se le cuestiona. El proceso constituyente chileno, por ejemplo, se ha convocado
porque hubo una serie de protestas de más de una década en ese país para que finalmente haya una reforma constitucional y las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo para convocar su asamblea constituyente. Pero esto se pretende hacer pues una irrupción abrupta en el orden constitucional, aprovechándose de cierto criterio arbitrado de los magistrados que resolvieron ese tema de la cuestión de confianza, creando la institución de la denegación fáctica, para pues decir, no, esta ley de desarrollo constitucional que regula pues la cuestión de confianza es inconstitucional. Pero no hay ningún problema, porque también podría hacerse una ley de desarrollo constitucional respecto de la vacancia. Podría hacerse que desarrolle... Así es, justamente a ese tema queremos llegar, ¿no? El tema de la vacancia presidencial, el artículo 113, una de las causales lo menciona, ¿no? Incapacidad moral. Y te pregunto, ¿no? ¿Por qué hay ciertos sectores que equiparan el tema de incapacidad mental con la incapacidad moral, ¿no? Sabemos bien que son términos que en el diccionario tienen significados distintos, pero se quiere, no sé, meter esto por debajo de la alfombra o darle un sentido para favorecer a algún grupo. ¿Qué es lo que se busca, Miguel? Bueno, si me das 3 minutos, te explico brevemente. Y es así. Adelante. Existen interpretaciones en el derecho constitucional. Eso fue debatido, ¿no? Fue muy debatido el año pasado por la vacancia de Martín Vizcarra y demás, ¿verdad? Pero existen interpretaciones respecto de ese inciso, el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Y dado los últimos hechos ocurridos en este milenio, lo que se aplica aquí es una interpretación evolutiva. Por más interpretación que se haga del concepto de incapacidad mental, que se confunde con el concepto de incapacidad moral, que se haya podido resolver en el pasado, cosa que yo discrepo, pero si revisamos los antecedentes, pero si nos remitimos al antecedente inmediato de este nuevo milenio, en el caso de Fujimori, a él se le vaca por incapacidad moral. Claro, él renuncia por fax, etcétera, se le pudo haber vacado por otra, muy bien, pero hubo pues una incapacidad moral en el caso de Fujimori. ¿Por qué? Porque simplemente está a discrecionalidad del Congreso. El único criterio de razonabilidad es la mayoría calificada de los votos que se requieren en el Parlamento. El Tribunal Constitucional ya se pronunció al respecto, ¿no? O sea, esto está zanjado. El parámetro de racionalidad para aprobar la vacancia es el criterio político que alcance una mayoría calificada de 87 votos. Se acabó. ¿Y de dónde sale esa interpretación? Esa interpretación surge con Fujimori, esa interpretación se repite en el caso PPK, que no le llegaron a haber vacado, pero si no renunciaba igual lo iban a vacar por la misma situación, y lo mismo se aplicó en el caso de Martín Vizcarra. Entonces, en este momento lo que predomina en el Perú es la interpretación evolutiva respecto a que la incapacidad moral es discrecionalidad política. Esta es una perspectiva, digamos, o una institución que viene del régimen presidencialista estadounidense que nosotros adquirimos, así como ha adquirido muchas de las constituciones que han importado del modelo presidencialista de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la sanción? Al presidente se le podía, como se les dice, el famoso impeachment, por cuestiones, se le dice, ¿no? Es un inglés antiguo llamado misdemeanors, sanciones, faltas hasta menores que se le podía sancionar al presidente de la República, únicamente por criterio político. No es que tiene que haber un proceso penal previamente para sancionarlo al presidente de la República, etc. No se confunda proceso penal con criterio político, porque fíjense ustedes, con la fragmentación de bancadas que existen en el Perú, con un sistema fragmentado de los partidos políticos, y eso se ve reflejado en la representación parlamentaria, en realidad alcanzar una mayoría calificada de 87 votos es difícil en el Perú, es bien complicado. Pero si se trata pues de una situación escandalosa en la que un presidente es ampallado, como se dice coloquialmente, tratando de direccionar testimonios, porque pues un señor en un ministerio de cultura, resulta que por ahí se decía que estaba direccionado para esa persona una contratación por 70.000 soles, que no tenía ningún tipo de mérito para tener una contratación de esa naturaleza, coaching sapiencial y no sé qué cosas inventaron para poder darle esa contratación. Entonces,
Bueno, pues, si hay audios, el presidente reconoce su voz, es evidente que aquí hay una situación bastante grave, ¿no? Y si el Congreso tiene los votos, y a pesar de su fragmentación se alcanza, es porque, pues, evidentemente se trata de una situación grave que el criterio político de los parlamentarios lo ha determinado. ¿Se puede limitar eso a través de ley de desarrollo constitucional? Por supuesto. Los congresistas podrían ponerse de acuerdo y decir, bueno, por incapacidad moral se puede interpretar con tales criterios, ¿no? Lo que pasa es que las infracciones a la Constitución, bueno, voy a descartar ese tema porque infracción a la Constitución hace más alusión a las denuncias constitucionales del artículo 117. No me quiero meter con eso porque para mí la vacancia del inciso 2 del 113 no tiene nada que ver con el 117 como se estuvo difundiendo y varios periodistas lo difundieron así. Pero para mí, concretamente, el inciso del artículo 113, que hace alusión a la vacancia por incapacidad moral, puede ser perfectamente desarrollado en una ley de desarrollo constitucional, valga la redundancia, como en el caso de la cuestión de confianza, sin ningún inconveniente. Pueden ponerse criterios o principios generales para que el presidente o para que los congresistas mismos tengan criterios un poco más, digamos, parametrados en torno a la vacancia del presidente. Por supuesto que se podría, pero eso es voluntad del representante parlamentario. ¿Quién pone los representantes ahí? El pueblo. Y el día siguiente ya no quiere los parlamentarios. Pero entonces la responsabilidad hay que trasladársela ¿a quién? A nosotros mismos, pues, por votar por cualquier persona y después nos estamos arrepintiendo de que tal o cual esté en el Parlamento. Entonces hay que hacer un poquito de mea culpa, ¿no? Creo yo, como sociedad. Así es, Miguel. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa y como bien lo mencionas, ¿no? Esto de la vacancia presidencial está tomando fuerza. Hay muchos sectores que votaron por Pedro Castillo. Hablamos de comunidades campesinas, de pueblos que están alejados de la capital, ¿no? Creyeron en este señor, en el presidente Castillo, que iban a reivindicarlos, pero en verdad no vemos grandes cambios. Y ahora justamente muchos ya están en contra, ¿no? No sabemos si la vacancia presidencial realmente va a prosperar en este proceso del 2021, tal vez para el 2022, no se sabe, vamos a vivir nuevamente una crisis. Y bueno, tienes razón cuando dices que a veces la gente vota con el hígado, no piensa bien, ¿no? Pero bueno, así es el Perú, cada cosa que se da y nunca sabemos si pueden ir cosas peores de las que estamos viviendo hoy en día. Miguel, gracias por estar con nosotros. Tus palabras finales, ya nos despedimos. Solamente agradecerte, Andrea, por la invitación, agradecerle a los amigos de la Coordinadora Republicana por la oportunidad de dar una opinión y el espacio para intercambiar ideas. Y les envío un fuerte abrazo a todos los amigos de la Coordinadora y a quienes nos están escuchando y viendo. Un abrazo. Gracias, Miguel. Bien, amigos, llegamos a la parte final. Un saludo a Huancayo, que nos ven por cable Red, Chulucanas, cable Max, La Oroya, cable Latino, Piura, cable Unión, Trujillo, cable True TV, Chepén y Agüitía están en TV Amigo. Un abrazo a todos ellos y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana.